me lo han encargado en esta primera parte para hablar un poquito de lo que es calidad y eficacia de la diálisis y el tratamiento, este mismo tratamiento en situaciones especiales, ¿sí? Para poder entender un poquito esto y hablar de dosis óptima de diálisis, la dosis óptima o la dosis adecuada en medicina para cualquier tipo de fármaco es aquella en la cual se obtiene, ¿no es cierto?, un resultado terapéutico sobre la persona sobre la cual se usa. Entonces, dosis óptima de diálisis será la adecuación con la cantidad de diálisis o depuración tal con la cual el paciente pueda continuar con su vida de la mejor manera posible. Pero bueno, yo me largué ya porque 18 yo estoy trabajando, así que 18:30 tengo el tiempo acotado, ya me presenté. Entonces, yendo a la parte de dosis, como les venía diciendo, y en medicina la tratamos de adecuar así a todos los procedimientos, no solo a los tratamientos médicos, medicamentosos, sino a los procedimientos, la diálisis va a intentar optimizarse de acuerdo a la condición de cada paciente. Para tener también en cuenta un poquito y recordarles que en la fisiología del riñón, que ya lo vieron a esto, ¿recuerdan ustedes cuántos litros de sangre se depuran por día? Cuando los riñones funcionan, se depuran entre 180 a 200 litros de sangre en 24 horas. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que los riñones trabajan, ¿no?, las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto para entender lo que es la dosis óptima, o sea, la dosis que le vamos a indicar a los pacientes ha sido estudiada, vamos a ver un poquito de literatura y bibliografía, y ya se ha estandarizado que tiene que ser en esos rangos. Pero para tener en cuenta, es importantísimo saber de que los riñones filtran y funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. A razón de 180 a 200 litros en 24 horas. Entonces, si la volemia es aproximadamente de 5 litros, se filtra el volumen sanguíneo de todo el cuerpo aproximadamente entre 35 a 40 veces al día. Para que vean lo que es, ¿no?, el funcionamiento de los riñones en una persona sana o en aquello que funciona. Por lo tanto, la dosis óptima va a dar la importancia de este tratamiento, ya que actúa directamente sobre la mortalidad de los pacientes, y esto ya está estandarizado y regido por un sistema internacional, se llaman normas DOCI, que son eminentemente de procedimientos médicos, y que han estandarizado y monitorizan actualmente la dialisancia, el lavado, el cambio de hidroelectrolítico que se realizan, cuantificándolo en cada sesión. El tiempo de diálisis será aquel tiempo necesario para conseguir esta dosis dialítica y alcanzar otros factores de diálisis adecuados, como el control de otras sustancias que se acumulan cuando el riñón no funciona, como es el fósforo, y controlar la volemia hemodinámica de tal forma de que el paciente mejore su tensión arterial. Esto ya estudiado y estandarizado con estas normas que les acabo de comentar, actualmente sugiere, indica, requiere por lo menos 10 horas semanales en modalidades de alto flujo, hemofiltración o hemodiafiltración, o 12 horas con dializadores comunes. Aquí me paro un poquito, ustedes ya vieron, ¿no?, la diferencia entre los dializadores, hablaron un poquito de las membranas comunes, las de bajo y las de alto flujo. Entonces, adecuándolas a esos filtros es que nosotros obtenemos el tiempo de diálisis adecuado. Todo esto tiene connotaciones especiales, ¿sí? El género, se sugiere que en las mujeres sea un poquito más alto el KTB que en los varones. El peso, se debería incrementar la dosis de diálisis en aquellos pacientes con bajo peso, deberían considerar incrementar la dosis de diálisis en aquellos pacientes con bajo peso, pero no quiere decir que sean
desnutridos, sino aquellos pacientes que requieren o tienen un hipermetabolismo tal que requiere el mayor lavado de esa sangre. Aumentando la dosis de KTB, y ya aquí vamos introduciendo una frase que no sé si la han escuchado hablar. KTB, óptima, mínima, menor, y que no sea menor a 1.5. Los diabéticos, por otro lado, presentan un elevado catabolismo endógeno y una mayor mortalidad. Por lo tanto, no deben recibir una dosis de diálisis medida menor a 1.4. No deben recibir una dosis de diálisis medida menor a 1.4. Tiene que ser mayor. Y los cardiópatas, principalmente los que cursan algún tipo de cardiopatía, insuficiencia cardíaca, disfunción sistólica, miocardiopatía dilatada, fracción de eyección baja, ventrículo izquierdo dañado, o que presentan peor tolerancia a la sobrecarga, que eso es lo peor que tenemos cuando el paciente está muy insuficiente y la tensión tiende a caer. El grado de distensión del músculo hace que cuando nosotros lo intentemos ultrafiltrar, empeore su condición y caiga la tensión. Entonces eso es un importante condicionante para nosotros, y ustedes como enfermeros lo tienen que intentar determinar, porque la hipotensión es uno de nuestros, y ya van a ver por ahí algún diapositivo, la hipotensión es uno de los mayores enemigos que tenemos, porque le causa un gran impacto en el organismo al paciente que se desequilibra con un episodio hipotensivo. A estos pacientes se debe intentar incrementar el tiempo de diálisis o aumentar la frecuencia de tal forma que la ultrafiltración no sea tan brusca y su condición pueda estabilizarse y no caer en deterioro cardiovascular cada vez que ingresa al tratamiento. Estas son las bemoles que tenemos, y que muchas veces dicen: no, yo salgo de diálisis malísimamente mal, la diálisis me cae mal, este es un tratamiento que no va, me hipotenso mal. Son estos pacientes que tienen diabetes, hipertensión. Los diabéticos tienen una disautonomía, un trastorno en los nervios que hace que se hipotensen severamente, y que también es una condición especial a tener en cuenta. Hacen hipoglucemias, actualmente con los baños y líquidos modernos no deberían hacerlo, pero algunos lo hacen. Entonces es todo el contexto de cada paciente. La diálisis y la adecuación tiene que ser individualizada para cada paciente. Claro, dependiendo de la etiología o causa que tenga el paciente, la tenemos que individualizar. Si no, todos los centros de diálisis dializaríamos a todos por igual. El mismo líquido de diálisis, el mismo filtro, la misma medicación para todos, a todos eritropoyetina, ninguno eritropoyetina. Entonces sería todo más fácil para todos, pero no es así. Como en todas las áreas de la medicina, ¿no? Y ustedes están al lado nuestro para trabajar y coordinar los esfuerzos para intentar identificar cuáles son los factores que desencadenan en cada paciente un trastorno o alguna eventual complicación cuando estamos realizando el tratamiento. Estos son estudios, El primer estudio que relacionó la cinética de la urea fue el que realizó la National Cooperative Dialysis Study. ¿Sí? Este estudio fue un estudio prospectivo de 160 pacientes en el que se comprobó que el grupo de enfermos con menor concentración de urea tenía una menor mortalidad. Y aquí comenzamos a introducir otro metabolito, la urea. Es uno de los metabolitos que nosotros dosamos y medimos para intentar cuantificar la dosis, cantidad y calidad de diálisis. En 1985 se llegó a expresar la dosis de diálisis como el KTB. Este es el famoso KTB, que significa, ¿sí?, la K, el aclaramiento renal de la urea, y esta la da principalmente el filtro, la superficie del filtro que se pone en contacto con la sangre. El tiempo, la T es la duración, es el tiempo en el cual el paciente se encuentra sometido al tratamiento. Y la B es el volumen de evolución de la urea, que es directamente proporcional al volumen corporal. Por lo tanto, el volumen de distribución de urea de una persona de 60 kilos no va a ser nunca igual a una persona de 80 o 100 kilos.
Por lo tanto, el dializador, el aclarador de esta sangre, del volumen de sangre, no debe ser de la misma medida que el paciente pediátrico o el paciente de 60 kilos, el que tiene 100. ¿Sí? Más trabajos que fueron y llevaron a personalizar, a individualizar el KTB, de tal forma que cada estudio intentaba determinar cuál era el KTB óptimo, y así tenían KTB superiores a 1.5, 1.7 o 1.3, y así, con tantos estudios, se logró determinar que la recomendación en general para todos debería ser un KTB óptimo superior a 1.3. O que es lo mismo, un porcentaje de reducción de urea del 70%. Un cálculo matemático que se hace con la urea pre y la urea post. Multiplicada, dividida por 100, el resultado tiene que ser superior al 70% para decir que este tratamiento está siendo efectivo. Y la dializancia con el tiempo de diálisis y la velocidad o volumen que debe ser a 1.1. Un poquito de matemáticas de la medida de eliminación de la urea, el cociente entre el nivel de urea plasmático postdiálisis y prediálisis, que era el boom que les decía yo recién, ¿sí? Y que ahí más o menos les ilustra cómo un porcentaje óptimo de 0.3 hace que el aclaramiento de urea en este ejemplo sea óptimo en un paciente que comenzó diálisis con 80 de urea y terminó con 30. El KTB es una medida de la cantidad de plasma aclarado de urea dividido por el volumen de distribución de la misma. Esa medida la estandarizaron a nivel mundial y todos los nefrólogos que trabajamos en un centro de diálisis buscamos este objetivo, un KTB superior a 1.3 en todos los pacientes, ¿sí? Pero hay que individualizarlo al volumen corporal, el tiempo y el aclarador o filtro que vamos a usar de acuerdo a la superficie corporal. Esto que demostró que, por ejemplo, hubo un trabajo en el cual de 15.000 pacientes la tasa de mortalidad ajustada desciende todavía más a medida que disminuye el cociente boom. Cuanto mejor lavado tenemos de la sangre y el cociente boom baja, mejor sobrevida tenemos del paciente. Una diálisis adecuada supone, obviamente, el objetivo nuestro es una menor morbimortalidad, una mejor calidad de vida y mayor supervivencia, y esto guarda relación directamente con la cantidad de diálisis, con el control de ultrafiltración, con la composición del líquido de diálisis y la biocompatibilidad, la membrana que usamos para lavar ese volumen sanguíneo. Entonces se estandarizó la cantidad de diálisis a 3 sesiones por semana. 3 sesiones por semana, trabajos donde utilizaron, por ejemplo, más de 3,5 horas, menos de 3,5 horas, y ahí el KTB fue uno superior. No tuvo mayor diferencia uno con otro, no fue relativamente significativa la P, por lo tanto se estandarizó entre 3,5 a 4 horas de diálisis 3 veces por semana. La medición sistemática del cociente de ultrafiltración por el tiempo transcurrido de diálisis nos permite obtener el KT. El KT mínimo tiene que ser, el KT significa el tiempo de lavado, de aclarado del volumen de sangre, que no debe ser del mínimo no debe ser menor a 40 a 45 litros para la mujer y de 45 a 50 litros para el hombre, por sesión. ¿Cuántos litros lavaba los riñones? ¿Cuántos litros lavaban los riñones por día? 180 a 200. Miren la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Esto para qué nos sirve? Y eso es lo que les quiero transmitir a ustedes. Porque la gente dice, no, pero yo me quiero dializar solo una vez al día, quiero venir 3 veces, quiero venir solo una vez por semana, porque yo me siento bien.
No, hable con el doctor, dígale yo voy a venir solo 2 veces por semana. Nada. Porque aún así, lavando como mínimo entre 40 y 50 litros, no llegamos ni a la mitad de lo que lavan el riñón, en los 2 riñones en un día. Que mantienen el equilibrio de homeostasis del calcio, del fósforo, del potasio, de todos los electrolitos, de las sustancias tóxicas que tenemos que eliminar, y que eso hace aumentando la morbimortalidad de los pacientes. El tiempo es un factor independiente de la eficacia. A mayor tiempo, mayor remoción de moléculas, mejor manejo del volumen y mejor manejo de la presión arterial. ¿Sí? El tiempo se estipuló, como decía en la diapositiva anterior, entre 3,5 a 4 horas por día. Pero habíamos comentado que en los pacientes cardiópatas que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen algún problema cardiovascular se deberá extender para evitar los cambios bruscos en la volemia y mejor manejo de los volumen. Con el fin de obtener una dosis adecuada de este tratamiento, se han diseñado en el tiempo diferentes tipos de membranas. Ya las vieron, ¿no? Desde el celofán, celulosa, cuprofán, y todas las nuevas biocompatibles que hay, para intentar dar una mejor calidad de diálisis. Este tratamiento dialítico, que ya lo vieron también ustedes, tiene 2 fundamentos básicos, ¿no? 2 fundamentos físicos, la difusión y la convección. Uno se usa más en uno de los tratamientos convencionales, las terapias por difusión, y las convectivas, que son las nuevas, la hemodiafiltración, que remueve mayor cantidad de moléculas de mediano peso molecular con mejor calidad de sobrevida. Vamos a hablar también un poquito de ese tratamiento. De acuerdo a las membranas, en función de las características del dializador de flujo de sangre y tipo de transporte de soluto, tenemos la hemodiálisis de bajo flujo, la hemodiálisis convencional, en que el dializador utilizado es de baja permeabilidad hidráulica y el tamaño de los poros es pequeño. Utiliza como buffer el bicarbonato, y la depuración se realiza mediante un mecanismo difusivo, que es lo que yo les decía. La hemodiálisis de alto flujo utiliza un dializador de alta permeabilidad hidráulica y el tamaño de los poros es mayor. Se utilizan membranas de alta biocompatibilidad y alto flujo. Y por último, el tercer tratamiento, la hemodiafiltración, utiliza con gran eficiencia el transporte difusivo, pero también el convectivo. Usando dializadores de alto flujo, membranas de alta biocompatibilidad, utilizando una tasa alta de ultrafiltración. Esta tasa permite un mejor lavado, un mayor lavado de volumen de sangre y una mejor recomposición con restitución de líquido por un lado, manteniendo la hemodinamia, y por otro lado, depurando sustancias de mediano peso molecular. Esta terapia se divide en 2 técnicas, ya las vamos a ver más adelante. En función del número de los procedimientos semanales, la hemodiálisis convencional son por lo menos 3 procedimientos semanales, ¿sí? Sobre todo, esta estrategia está en las gestiones de unidades de diálisis. Nosotros tenemos que organizarnos de tal forma de que dialicemos a los pacientes por lo menos lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Esto también es organizativo. Ustedes, si llegan a trabajar en alguna unidad, se van a dar cuenta los pacientes de martes, jueves y sábado, los pacientes de lunes, miércoles y viernes, para intentar tener un ritmo, ¿no?, de trabajo y un ritmo en el cual reciban el tratamiento de manera adecuada. Porque el tratamiento no solo es el lavado de la sangre, sino también el control de su hemoglobina, el control de electrolitos y el manejo de su presión arterial. La hemodiálisis a días alternos o 4 sesiones semanales es una experiencia interesante empleada inicialmente en Italia, con 4 sesiones semanales o diálisis a días alternos, donde se intenta con este esquema evitar el periodo largo del fin de semana. La gente ha entendido un poquito más.
lo que es la mejor adecuación de su vida con el tratamiento. Tiene una gran complicación para nosotros, ¿no? Económicamente hay que tener a un paciente 4 veces por semana sentado en los sofás, a días alternos o a días a programar. Esto se usa mucho en Italia, en Francia, y allí han logrado, con esas 4 sesiones, evitar las complicaciones que tenemos nosotros cuando nos llegan ahogados los pacientes el día lunes, que se realizó el viernes y se tomó todo el sábado y el domingo. ¿Ah? O el martes, cuando se realizó por última vez el sábado. Y peor si fue fin de semana largo, estamos en el horno. La idiosincrasia nuestra hace que tengamos complicaciones severas con este tipo de pacientes. Y por último, la hemodiálisis diaria, 5 más procedimientos semanales, puede ser una alternativa. No se recomienda corta, ahí dice corta de 1,5 horas, no tiene que existir. La diálisis, si la necesita por lo menos de 3,5 a 4 horas. ¿Sí? La diálisis diaria tiene sus indicaciones precisas, en algunos casos, sobre todo de insuficiencia renal aguda, o diálisis diaria nocturna, como ocurre también en Francia y no me acuerdo qué otro país de Europa, que lo utilizan como una terapia diaria nocturna para intentar darle al paciente libertad de vida durante todo su día, de lunes a sábado. También necesita un importante apoyo económico porque los filtros y los dializadores que se utilizan son descartables. No puede estar reprocesándolo todos los días. Y en función a la ubicación del procedimiento, tenemos la hemodiálisis diaria, la hemodiálisis domiciliaria y la hemodiálisis en el centro de diálisis. La hemodiálisis domiciliaria, obviamente, acá en Argentina no se puede hacer. La utilizan en Estados Unidos y en algunos países donde el paciente compra su maquinita, la tiene, eventualmente tiene un enfermero que va, lo ayuda, lo asiste con la colocación de las agujas. Esto lo pongo porque quiero que sepan que existe. En nuestro medio, imposible. ¿Eh? Pero es una modalidad en la cual el paciente se canaliza él mismo, inclusive. Algunos de ustedes conocen una técnica que se llama bottom hold, de utilizar un mismo lugar de función con un tipo de aguja especial siempre. Eso fue creado para este tipo de pacientes. Y la hemodiálisis en los centros, obviamente, hospitalarios o no, que es la más frecuente en nuestro medio y representa más del 95%. Acá es el 100%. En los pacientes agudos, dependerá del hipercatabolismo que tengan, de la condición que les generó la insuficiencia renal, las comorbilidades, la edad y todo lo que puede hacer a que el tratamiento sea intensivo o no. Por el contrario, la hemodiálisis en los crónicos dependerá mucho ya de la patología estructural que tengan y obviamente del condicionante que lo llevó buscándole a este paciente, otra de las diferencias que tiene, el mejor acceso vascular. El paciente en hemodiálisis crónica va a intentar siempre tratar de tener el mejor acceso vascular. Y el mejor acceso vascular es la fístula, sin lugar a dudas. La fístula. El paciente en condiciones agudas, en general en el 98% de los casos, salvo que tengan por alguna condición anterior que le hicieron una fístula, siempre ingresan con acceso vascular transitorio, ¿no? Los famosos catéteres, ya sean yugulares, femorales y óseos planos. En el contexto de la terapia y de la adecuación de la diálisis, existe también actualmente una herramienta más que podemos usar para adecuar el tratamiento dialítico, ¿sí? Que es el famoso, la adecuación es, en la adecuación, controlar el peso que tiene que tener el paciente mediante el cual no tenga mayores complicaciones, se denomina peso seco. Le denominamos nosotros peso seco.
Y el peso seco es aquel en el cual el paciente, se decía anteriormente y lo usábamos mucho porque no teníamos esta herramienta que les voy a mostrar ahora, decíamos que el peso seco era aquel peso en el cual medio kilo más del cual se acalambraba el paciente. Entonces, si el paciente llegaba con llegábamos a 90 kilos y salía acalambrado, su peso seco era 90-500. ¿Sí? No había que sacarles. Bueno, se me ríe la doctora porque yo ya trabajaba así. Ella trabaja con bioimpedancia o con otros métodos para intentar determinar. No solo se medía con eso, le pedíamos radiografía de tórax para ver cómo estaba su corazón y el grado de congestión que tenía. No solo eso, le medíamos la presión arterial. Si estaba hipertenso, había que sacarle más líquido. Todo esto, ¿no?, generó el famoso dilema en nosotros. Y decíamos, ¿no?, ¿cuál es el peso seco del paciente? ¿Cuánto volumen debo remover mediante el tratamiento dialítico? ¿Debo hacer remoción de líquidos únicamente? ¿Debo usar antihipertensivos únicamente? ¿Debo ultrafiltrar y realizar antihipertensivos? Todo esto generó que nosotros tratemos de buscar la mejor manera de optimizar la diálisis adecuándolo al peso seco. ¿Sí? Existe actualmente una forma más sencilla de evaluar el peso seco y sobrecarga de volúmenes en los pacientes. Y es la tecnología de la bioimpedancia. Con bioimpedancia nosotros podemos cuantificar el grado de sobrehidratación que tiene el paciente. Es individual porque se lo hacemos a cada uno de los pacientes. Determina el volumen de distribución de urea en la superficie corporal, o sea que le adecuamos excelentemente bien el KTB. Brinda información para una adecuada evaluación nutricional. La nutricionista se da cuenta y dice cuánto de grasa magra y cuánto de grasa de exceso tiene el paciente. Es un método no invasivo, rápido y de fácil cuantificación. Y hay múltiples estudios actualmente que avalan la utilidad de este dispositivo. Es este aparatito en el cual se colocan unos electrodos en las dos extremidades, diríamos, heterolaterales de donde está la fístula. O sea, si la fístula está en el brazo izquierdo, va en el brazo derecho y en la pierna derecha. Por dos extremos se colocan los electrodos y se calcula y mide teniendo los parámetros de la presión arterial, del peso del paciente, la talla, la edad y todo eso en posición horizontal del paciente le emite una onda de bioimpedancia que va a transmitir una curva donde va a discriminarse la cantidad de agua, entre comillas, el exceso corporal de agua que tenga el paciente o el grado de deshidratación. Es un método sencillo, lo valoramos con la nutricionista, lo aprendimos a hacer los médicos, aunque antes yo me resistía a hacer todo esto, pero aprendí que es muy importante hacerlo, que lo divide a los pacientes en 4 cuadrantes y hay 2 cuadrantes de ellos en los cuales el paciente tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares por sobrecarga o de hipertensión refractaria al tratamiento. Entonces estos tratamientos contribuyen a brindar, ¿no?, una adecuación exacta en un paciente que tiene algún grado de sobrecarga, como también los deshidratados o aquellos pacientes que se encuentran en euvolémicos o con peso seco adecuado, amén de estar en diálisis. Porque saben ustedes que hay pacientes que conservan su volumen urinario y que no ganan sobrepeso, que eliminan agua pero no eliminan sustancias tóxicas. Eso también hay que hacerles entender a los pacientes. Pero doctor, yo orino. Dígale al doctor que yo orino. ¿Por qué tengo que venir a diálisis? Tiene 10 de creatinina. Porque orina agua. Elimina agua. Eso hace que no lo tengamos que ultrafiltrar, no lo tengamos que bajar de peso, simplemente lavarle la sangre, sacarle el exceso. ¿Cómo lo medimos eso? Con la urea pre y la urea post, porcentaje de reducción de urea, KTB, y con eso nosotros adecuamos la diálisis a ese tipo de pacientes.
Una de las terapias nuevas que actualmente tenemos nosotros y que podemos utilizar es la hemodiafiltración, ¿sí? Voy a tratar de no confundirlos mucho porque es un tratamiento un poquito más... A ver, el principio físico es el mismo, la difusión, el movimiento del soluto de dos soluciones separadas por una membrana semipermeable que se produce en favor de una diferencia de concentración en ambas. Pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿sí? Dependerá de la permeabilidad de la membrana y es altamente efectiva para solutos de pequeño peso. Mientras que la convección, el movimiento de los solutos se realiza a través de una membrana arrastrado por un flujo solvente creando una diferencia de presión. Depende del volumen ultrafiltrado, la presión por coeficiente de ultrafiltración y la permeabilidad de la membrana que le va a dar un coeficiente de cribado mayor. Es menos efectiva la difusión para eliminar toxinas de bajo peso molecular, pero sigue siendo más eficiente para depurar las moléculas de mediano peso molecular. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuáles son esas sustancias? Las terapias convectivas permiten la eliminación de las sustancias de mayor peso molecular. Se hace así necesario mantener el equilibrio del volumen e inicialmente utilizaron soluciones de sustitución en envases plásticos actualmente reemplazados por soluciones que se crean en las salas de agua, de tratamiento de agua de las unidades que tienen este tratamiento. Se vio que la mortalidad de los pacientes en diálisis era mayor que la población general, principalmente ocasionado por los eventos cardiovasculares y las infecciones. Con este tipo de terapia, manteniendo el mejor equilibrio hemodinámico, se ha intentado y se ha mejorado, está demostrado también en algunos trabajos, ha mejorado la morbimortalidad y sobre todo los eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que tenían predisposición a hacerlo por su condición. Tener en cuenta que los factores de riesgo cardiovasculares, esto es una diapositiva que es clásica para explicar un poquito todo tipo de patologías, principalmente la hipertensión arterial y el síndrome metabólico, en el cual nosotros todos tenemos factores no modificables y factores modificables sobre los cuales podemos actuar, ¿sí? Los modificables son actuar sobre la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, sobre la diabetes y los hábitos de fumar, pero la condición de cada uno de nosotros hace que tengamos que individualizar a cada paciente y tratarlo cuando tiene una edad avanzada, cuando somos del sexo masculino e hipertensos, cuando tenemos hipercolesterolemia o historia familiar de patología cardiovascular. Entonces allí la calidad de diálisis deberá adecuarse a la patología que tiene el paciente. Los factores de riesgo relacionados a la diálisis, principalmente, tenemos que actuar sobre estos factores. La hiperfosfatemia, que les provoca es intenso prurito, inflamación crónica, estado en el cual el paciente siempre está predispuesto a algún proceso infeccioso, inflamatorio, con resistencia a una de las hormonas que le aplicamos para que no se le baje los glóbulos rojos, que se llama eritropoyetina, condicionando anemia, mayor sobrecarga de volumen, estrés circulatorio crónico y la producción de sustancias o eliminación de sustancias que generan más efecto proinflamatorio como las beta-2 microglobulinas. Entonces pusimos, ¿para qué pacientes les vamos a adecuar este tratamiento? ¿A quién le deberíamos dar este tratamiento? Población de alto riesgo, intolerancia hemodinámica a cambios de volumen intravascular, ancianos, diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca o comorbilidad cardiovascular, malnutridos. Para mejorar la estabilidad hemodinámica, sobre todo este tratamiento es indiscutible. ¿No es cierto, Juan? Muy bien, buenas tardes. La hemodiafiltración es una de las indicaciones que debería tener o que debería recibir cualquiera de estos pacientes.
lamentablemente requiere obviamente de tener un sustento importante a nivel de maquinaria, de infraestructura y de líquidos que puedan ser biocompatibles. Hay trabajos que han demostrado, ¿no?, que hay una evidencia de que este tratamiento da mejor sobrevida a los pacientes, mejorando la estabilidad hemodinámica, el enfriamiento de líquido y el equilibrio de paso de sustancias de un lado a otro. Equilibrio Newton. Tener en cuenta que los pacientes, cuanto más inflamados están, esta inflamación crónica, ¿no?, predispone a arteriopatía periférica. Nuestros pacientes tienen mucha arteriopatía, más si son diabéticos, pero si no son diabéticos, si son fumadores, también tienen arteriopatía, y si no son fumadores y son hipertensos, pueden llegar a tener también arteriopatía periférica, anemia, isquemia cardíaca. Cuanto mayor anemia haya, hay mayor condición o riesgo de evento coronario agudo, de arteriopatía cerebral, calcificaciones vasculares. Lo hemos visto mucho esto anteriormente. Hoy con las nuevas terapias no debería haber. Hay una entidad que se llama calcifilaxis, donde las arterias están totalmente reemplazadas por calcio, y eso hace a que produzcan amputaciones solas de los dedos de la mano, de los dedos del pie, lesiones que comienzan ulcerativas en los miembros inferiores y que terminan con amputación de los miembros. Enfermedad hepática e inflamación con malnutrición. Todos estos factores, consecuencias del estado proinflamatorio de la insuficiencia renal, están tratando de ser mejorados con esta terapia. Teniendo en cuenta el tipo de sustancias y toxinas que retenemos, de las moléculas de mediano peso molecular que este tratamiento suele mejorar o disminuir, son las beta-globulinas, las endorfinas, el factor D del complemento, la cistina, las interleuquinas y proinflamatorios, y un montón de sustancias que cada una tiene un efecto deleterio sobre el organismo. La beta-2 microglobulina provoca una enfermedad relacionada a la uremia que se llama amiloidosis. Los inhibidores del apetito, como las SK, provocan malnutrición. Las poliaminas, inhibidores de la eritropoiesis, favorecen la anemia. La hormona paratiroidea es una de las hormonas que reacciona en insuficiencia renal crónica, sobreproduciendo, ¿no es cierto?, esta hormona, que hace que salga el calcio del hueso y se deposite en todos los vasos y tejidos, endureciendo al paciente por completo internamente. Este es un efecto deleterio importantísimo de la insuficiencia renal crónica que debemos de tratar de controlar, ¿sí? Y así la homocisteína, que está íntimamente asociada al riesgo cardiovascular como prooxidante e inflamatorio, el factor D del complemento con alteración en la función inmune, los componentes neurotóxicos que provocan neuropatía, y así un montón de sustancias. Estas son las sustancias de mediano peso molecular que la diálisis convencional no mejora. La hemodiafiltración lo hace. Por lo tanto, el estrés microcirculatorio recurrente va a resultar en daño en múltiples órganos, afectando fundamentalmente a los pacientes ancianos o pacientes con patologías preexistentes. A su vez, los pacientes con neuropatía diabética autonómica, enfermedad cardiovascular y aterosclerosis vascular también se ven favorecidos con este tratamiento, mejorando la estabilidad hemodinámica intradialítica, contribuyendo también a la preservación de la masa muscular y del estatus nutricional que tiene el paciente. Afecta positivamente la función endotelial, reduce la mortalidad cardiovascular, y futuros tratamientos ayudarán a que la población pueda ser más beneficiada con este tipo de terapia. Esta terapia, lamentablemente,
en nuestro medio está condicionada por las obras sociales o por aquellos que lo van a pagar porque es un poco más cara. Requiere de una aparatología, de una precisión, de flujos de agua que sean ultra purificados y que obviamente eso requiere dinero, y el tratamiento, el módulo de este tratamiento es un poco más caro. No es muchísimo más caro, pero es un poco más caro. Yéndome a las situaciones especiales, elegí 3 porque en 40 minutos no puedo hablar todo lo que era diálisis, KTB, adecuación, bioimpedancia. Así que elegí 3 estados especiales en los cuales, bueno, nos vemos enfrentados nosotros como médicos a atender a una persona y ustedes como soporte nuestro para intentar calmar la ansiedad o ver y adecuar el tratamiento de la mejor manera posible con conocimiento. ¿Sí? Siempre es importante tener en cuenta el conocimiento, el empirismo ya pasó hace muchos años, el que te dijo, el que me dijo, el que no te dijo, eso no debería existir entre los profesionales como ustedes y nosotros, porque hay mucha evidencia de todo lo que se tiene que hacer y lo que se debe hacer. El embarazo es una condición tal en la cual hay una persona, en general, obviamente del sexo femenino, que ha quedado embarazada. Pero tenemos factores que afectan la fertilidad en cualquier paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Produciéndole disfunción sexual en la mayoría de los casos, ¿sí? Por disminución de la concentración de hormonas, por alteraciones neurológicas, por trastornos vasculares, por factores psicológicos o trastornos que hacen que la paciente tenga abortos recurrentes, ¿sí? Los factores que mejoran la fertilidad en los pacientes en diálisis estarán íntimamente asociados con la mejor nutrición del paciente y la mejor captación de hemoglobina. Por lo tanto, el aporte de eritropoyetina con una mayor eficiencia de los tratamientos dialíticos puede mejorar la concepción en una persona que está en hemodiálisis. Ahí tienen cómo se alteran mucho, ¿no?, los picos hormonales, tanto de folículo estimulante que caen, como de luteinizante que hacen un pico y caen, o de progesterona que hace una meseta y después caen. Todas terminan siempre en niveles descendidos que hacen que disminuya la fertilidad en los pacientes. Y están. Aquí están escritos los factores que influencian la sobrevida fetal en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Hay factores maternos, como la concentración de urea, la presión sanguínea, la nutrición o la concentración de hemoglobina. A nivel fetal, los factores que predisponen a la gestación y propiamente dicha a las hormonas, a la gonadotrofina, nutrición y enfermedades coadyuvantes que pueden empeorar, enfermedades que tenga la paciente, que pueden empeorar la condición de la embarazada. Entonces se determinó que para lograr un embarazo exitoso en una paciente en diálisis se debe realizar por lo menos diálisis intensivas de 24 horas semanales. Entonces, si en una diálisis convencional habíamos dicho que el paciente se dializaba 3 veces por semana durante 4 horas, 3 por 4, 12 horas semanales bastan para cualquier paciente común. Pero para una paciente en diálisis, embarazada, el doble. Por lo menos 24 horas. Y nosotros preconizamos diálisis diarias de lunes a sábado, descansando solo el domingo. Y eso tiene una explicación, ¿no? Esta estaba anterior, ¿ves? Se me dio vuelta. El diagnóstico en general del embarazo es tardío en el paciente en diálisis, ¿sí? Porque nunca pensamos nosotros primero que lo primero que va a tener que el paciente es que se va a embarazar, si sabíamos que hay una desregulación hormonal importante. Bueno, entonces en general el diagnóstico es tardío.
y el promedio es habitualmente a la 16ª semana. El pacientito, el bebé ya está medianamente desarrollado, con la hipoxia que le ha generado la anemia, con los trastornos en la presión arterial y todo lo que le ocurrió a la paciente durante esas 16 semanas. Por lo tanto, también es importante conocer los riesgos maternos a que conlleva estar embarazada. Y esto hay que decírselo también al paciente, a la mujer. La eclampsia, la preeclampsia, la diabetes y las infecciones son las principales complicaciones que habitualmente pueden empeorar la condición de la paciente. No porque le enfermen los riñones, porque ya los riñones están dañados, sino porque la eclampsia también tiene otras connotaciones a nivel cerebral, a nivel estructural del corazón, a nivel de otros órganos, no solo el riñón que ya está dañado, ¿sí? Y la diabetes que tenía predisposición, se puede expresar después del embarazo. Y no quiere decir de las infecciones que todos los pacientes en diálisis se comportan como inmunocomprometidos. Hay que conocer y hay que hacerles saber los riesgos en los cuales el principal mencionado y que se ha demostrado y se ha visto es la prematuridad. El 50% de los niños en diálisis, de las mujeres gestantes en diálisis, tienen bebés prematuros. Polidramnios, abrupto placentae, infecciones, y ni qué hablar si hay embarazo múltiple. Es rarísimo, no he visto nunca ningún embarazo múltiple en una paciente en diálisis, pero es importante tenerlo en cuenta porque son importantes complicaciones que suelen presentarse en este tipo de condiciones. Entonces el objetivo nuestro va a ser reducir la urea prediálisis con un objetivo mayor a 50 miligramos por decilitro prediálisis. O sea, la paciente tiene que tener la menor concentración de uremia en su cuerpo entre diálisis a diálisis. ¿Por qué? Porque la urea se impregna a nivel neurológico en los núcleos de la base del nene y el bebé puede tener trastornos neurológicos. Entonces hay que tratar de mantenerle concentraciones de urea lo más fisiológicas o normales posible. Hay que limitar los desbalances hidroelectrolíticos, previniendo los episodios hipotensivos entre sesión y sesión. ¿Sí? Cada evento de hipotensión, no está el dibujito, le va a generar un impacto al paciente, no solo a la gestante, sino al bebé, de hipoflujo y daño irreversible. Hay que indicarla por lo menos 24 horas semanales, lo cual permite que tenga periodos gestacionales más largos, mayor peso fetal al nacer, mayor sobrevida fetal, con el objetivo que les dije de urea prediálisis. No hay un dato certero de cuál va a ser el KTB ideal. Dializándolo diariamente, la paciente debería tener una buena optimización de la reducción de sus sustancias tóxicas, y se cree que la función renal residual puede tener un efecto favorable. No hay evidencia de esto. Son aquellas personas que tienen todavía o orinan o excretan algo de agua y no sustancias tóxicas, que favorecería, no está demostrado totalmente, que la gestación se lleve de mejor manera. Estas diálisis diarias permiten mayor control de los volúmenes. No vamos a sacar tanta cantidad de volumen entre diálisis y diálisis, menor ganancia de peso intradialítico, obviamente, mejor tolerancia a la ultrafiltración. Se va a dar una dieta libre de fluidos, una dieta alta en proteínas, y disminuye la incidencia de polihidramnios. Porque una de las condiciones que hace o que genera la insuficiencia renal es la acumulación de líquido a nivel intestinal, a nivel abdominal. Y si eso se traduce hacia la parte fetal, le generará por transvasación aumento de líquido dentro de la bolsita donde está el nene. Si hay aumento de líquido, eso se llama polihidramnios. Y eso condiciona también
afectaciones a nivel fetal. Y estos son los resultados de sobrevida fetal con un incremento. Este es un trabajo en donde cuanto más incrementaron los días de diálisis, las horas de diálisis por semana, mayor sobrevida mayor sobrevida de los nenes que están por nacer. También tiene sus connotaciones este tratamiento. Este tratamiento, al ser diario e intensivo, puede llegar a condicionar un estado que se llama alcalosis metabólica, en el cual los electrolitos y el pH cambian de tal manera que el paciente, en vez de estar en acidosis, pasa a un estado de mayor producción o concentración de sustancias. Puede provocar hipercalcemia por concentración, hipofosfatemia, hipocalemia, disminución del potasio, pérdida de vitaminas solubles y pérdida de progesterona con riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, si bien el tratamiento debe ser intensivo y controlado. Cada episodio hipotensivo es como un golpe de knockout en cualquiera de nosotros, más aún en estas personas que están en esta condición. Hay que trabajar sobre la anemia, que es el principal nutriente que tiene la sangre de la madre hacia el bebé. Por lo tanto, las dosis de eritropoyetina y de hierro deben estar ajustadas al máximo. Entonces, concluimos que la presencia de insuficiencia renal crónica disminuye la fertilidad. Sin embargo, el embarazo es posible. Y reiterados embarazos también han sido documentados. Los resultados maternos y fetales son peores que en la población general. Por estas razones, los médicos deben alentar a sus pacientes y a sus parejas a que no queden embarazadas. Desafortunadamente, algunos de nosotros no nos tomamos ese tiempo de sentarnos con el paciente y decirle los riesgos a que conlleva, y muchas veces quedan embarazadas. Otra de las patologías muy frecuentes y que tenemos que tener en cuenta es el tratamiento dialítico en los pacientes diabéticos, ¿no? Tener en cuenta las alteraciones que le ocasionan el líquido de diálisis a la glucemia del paciente, con toxinas urémicas, con las comidas, con el tiempo de transporte, y hay está indicado una razonable disminución de la dosis de insulina o de hipoglucemiantes al 50%. Tres premisas importantes a tener en cuenta, a que ustedes tengan en cuenta como enfermeros y que nosotros siempre tenemos que evaluar en cualquier paciente diabético que va a entrar en diálisis. En general, 95% de los casos están contraindicados los antidiabéticos orales. Hay excepciones, ¿sí? Porque el clearance de depuración, al no funcionar los riñones, hace que ese medicamento que tomen vía oral dé muchas vueltas en la sangre, y cuando esté en el tratamiento le hace hipotensión, ¿sí? Entonces, estos pacientes en general, si necesitan un hipoglucemiante, el hipoglucemiante de excelencia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál? Díganlo sin miedo. La insulina. La insulina. El tratamiento hipoglucemiante ideal en el paciente que es diabético y que requiere tratamiento, lo hacemos con insulina. Les hago la aclaración porque no todos los pacientes requieren insulina o antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque llegan a un momento de estabilidad en su insuficiencia renal y en el daño y disminución de la depuración, que muchas veces lo poquito que secreta el páncreas de insulina les sirve. Y hay muchos pacientes que cuando ingresan a diálisis dicen que se curan de la diabetes porque no necesitan más hipoglucemiantes ni necesitan más insulina, y porque su riñón no funciona más. Entonces, el que lo requiere, si lo requiere, es uso de insulina. Otra cosa que tenemos en cuenta y que tenemos que tener en cuenta en los pacientes diabéticos es las comidas. Ellos tienen una disautonomía a nivel del tubo digestivo. Por lo tanto, son más propensos a episodios hipotensivos
durante la alimentación mientras están dializando. Entonces, siempre les digo a mis enfermeros, ustedes son enfermeros sagaces que se dan cuenta cuando el paciente se siente y quiere comer y le dicen, no, usted es diabético, tiene que comer después. Porque el diabético que come en diálisis se te hipotensa seguro. ¿Ah? Y hay que estar atento para frenar, para atenderlo, y eso sí les incumbe a ustedes, porque en la hipotensión el paciente se puede broncoaspirar. ¿Ah? Y si se broncoaspira, el paciente se puede... ¿Ah? Entonces es importante saber reconocer los condicionamientos que tiene un paciente diabético. Y por último, lo que actualmente casi ya no vemos, el baño de diálisis con glucosa. Actualmente todos los tratamientos y los baños de líquido de diálisis son enriquecidos con glucosa justamente para evitar la hipoglucemia que le pueden ocasionar el tratamiento de sustitución, en el cual por difusión pase de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración y la glucemia cae. Por eso, por todo lo que les acabo de decir, el manejo de la diabetes suele ser problemático en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica con terapia sustitutiva. Debe ser individualizado e intensivo más que nada en pacientes jóvenes, con relativa baja comorbilidad, pero al menos con expectativa de vida importante. Todos los pacientes tienen expectativa de vida y hay que tratar de indicarles ese tratamiento. Y otra cosa importante, esto es más que nada para nosotros los médicos, la hemoglobina glicosilada debe ser interpretada con precaución. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada está marcada por la concentración de hemoglobina, ¿no?, que tiene la mayoría de nuestros pacientes baja. Entonces está subestimada la glicosilada en estos pacientes. No debe ser un parámetro para seguir la hemoglobina glicosilada como en los pacientes diabéticos comunes, en los cuales ahí predecimos el mal control metabólico y la necesidad o no de mayor cantidad de insulina o de antidiabéticos orales. Lo que les decía, el día de diálisis habitualmente el paciente requiere una reducción del 50% de la dosis de insulina para evitar hipoglucemias y puede ser preferible, en algunas condiciones, usar insulina de acción corta. El uso de agentes orales es razonable en algunos pacientes, dependerá de la condición de cada uno, y la glipizida es una de las pocas que se puede llegar a usar. Hay otras, pero en general esta es una de las que se puede llegar a usar. Por último, les voy a hablar de una condición en la cual nosotros nos vemos obligados a iniciar la terapia de una manera abrupta en un paciente que de pronto tiene una complicación de su estado general con impacto sobre sus órganos de choque, y uno de ellos, el riñón, provocando una falla renal aguda. Conocido a esto como un síndrome clínico caracterizado por una disminución brusca en horas o semanas de la función renal, como consecuencia de ello, retención nitrogenada de etiología múltiple que en la actualidad tiene una alta tasa de mortalidad. Su incidencia en pacientes hospitalizados es de aproximadamente del 5% y hasta el 30% de los pacientes que son admitidos en las unidades intensivas, en los cuales los pacientes están con bombas de infusión, con monitorización, con ventilación asistida y una serie de sistemas de invasión, amén del estado inflamatorio que tiene el cuerpo en ese momento. Por eso el pacientito se lo ve intubado. No sé, los que trabajan en la terapia esto lo deben saber. La característica fundamental es la elevación brusca de las sustancias nitrogenadas, y de ellas la creatinina. Las formas no oligúricas, oliguria se refiere a la disminución en el volumen urinario en 24 horas, que es menor de 400 mililitros. ¿Ah? ¿Y cuál es el volumen normal de orina que tenemos que tener nosotros? ¿Tienen idea? El volumen normal de orina que debemos de tener. ¿Tienen idea? ¿1 litro? ¿Medio litro? ¿Cuarto de litro? ¿Cuánto? Medio litro. ¿Quién da más? 1 litro y medio. 2 litros y medio. Diario. Vale, estamos hablando de diario. Bueno, principalmente depende de la cantidad de agua que toma.
Si no tomas agua, no vas a orinar ni medio litro, comenzando por ahí. Y segundo, sí, como dijeron por acá, entre 1,5 litros a 2 es el promedio de líquido que debe orinar. Por debajo de 400 se dice oliguria. Y por debajo de 200 o de 100, perdón, por debajo de 100, anuria. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta estas premisas, las formas no oligúricas son las más frecuentes, representando el 60%. O sea que no solo nos tenemos que fijar si el paciente orina, sino hay que ver el contexto catabólico que tiene. La etiología, el enfoque de diagnóstico de esta patología tiene que ver con la clasificación de la insuficiencia renal aguda, que la tenemos en prerrenal, parenquimatosa y postrenal. Todo lo que afecte al flujo sanguíneo antes de llegar al riñón se dice que es prerrenal. Sangrado, deshidratación, hipotensión, shock cardiogénico, hipovolemia, por cualquiera sea la causa, grandes quemaduras, contracción de volumen, por lo que sea, va a provocar que no llegue sangre al riñón y esto genere una insuficiencia renal aguda prerrenal. Todo lo que genere daño sobre las células parenquimatosas propiamente dicho será insuficiencia renal aguda parenquimatosa, y todo lo que lleve a una obstrucción, o sea, que no pueda eliminar las sustancias que generalmente produce el riñón, la orina, ya sea por cálculos, por lesiones a nivel lumbares, por cualquier tipo de patología obstructiva, genera una insuficiencia renal aguda post-obstructiva o post-renal. Esta condición, la post-renal, es la única en la cual no se debería nunca, y se lo digo, no se debería nunca porque nos hemos peleado con urólogos, nunca debería de tratarse con diálisis. Si el paciente está obstruido porque no puede orinar, hay que desobstruirlo. Si no se puede desobstruir por vía baja, se hará por vía percutánea. Pero el riñón está competente. Lo que no está competente es la vía urinaria, por donde eliminar la orina. ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? Entonces, el problema está cuando son las 12 de la noche, el paciente se obstruyó, el urólogo no está, no hay imagenólogo y tiene 7 de potasio. El paciente tiene 7 de potasio con arritmia completa. ¿Y quién está dando vuelta? La doctora por ahí, yo que estoy llegando al hospital, el pegüen que ya se había ido a la casa y lo llaman y dicen: hay que dializar al paciente. Eso es lo que no se debe hacer. Y que peleamos mucho con los urólogos porque es un tratamiento agresivo el nuestro también. Le vamos a poner un catéter para que al día siguiente lleguen los otros panchos y digan: ah, sí, hay que ponerle a la nefro. Y nosotros ya le dializamos, ya le sacamos el paso, como más de una vez ha sucedido. No se debería tratar nunca una uropatía obstructiva con diálisis. Pero lamentablemente lo hemos tenido que hacer para salvar la vida del paciente. ¿Ah? Porque no puede esperar al paciente con 8 o 7 de potasio, con anúrico completamente que le revienta la panza porque el riñón está inflado, porque no puede eliminar. El mejor tratamiento de la insuficiencia renal aguda siempre va a ser la prevención, evitando en la medida de las posibilidades los grados de deshidratación, las hemorragias profusas, cosa que a veces no necesariamente lo podemos llegar a hacer, y o evitando que la obstrucción llegue al grado tal de que no pueda orinar. Por lo tanto, mantener una perfusión renal adecuada, evitar el uso de drogas nefrotóxicas, si es imprescindible usar las dosis corregidas, lo tenemos que hacer, eso lo hacemos nosotros los médicos, ajustar la dosis de los fármacos a el clearance o funcionalidad renal, y el uso racional de las sustancias de contraste. Sepan ustedes que una de las sustancias más nefrotóxicas que se usan en nuestro medio a nivel endovenoso son los medios de contraste, principalmente iodados. Las tomografías con contraste, las resonancias con gadolinio, ojo, que también tienen su connotación. El tratamiento dialítico se apuntará cuando la oliguria sea menor a 200 mililitros en 12 horas,
o anuria o oliguria extrema, o hipercalemia, o acidosis metabólica severa, o uremia mayor a 200 miligramos por decilitro, con edema significativo, con su máxima expresión en la dificultad respiratoria, con distrés y hasta esputo con sangre, que se llama edema agudo del pulmón, y o complicaciones metabólicas que hacen que hagan, en el contexto de un paciente crítico, necesite reemplazo renal. Un criterio suficiente para iniciar la terapia. 2 criterios, indicación mandatoria o urgente. Más de 2 criterios combinados sugieren comenzar aún antes de que haya alcanzado los límites mencionados. ¿Sí? Esto está en general estandarizado y cada terapia lo maneja de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. Tener en cuenta que hay sustancias tóxicas que se pueden depurar en diálisis. ¿Sabían? Los salicilatos, el litio, el metotrexate, la teofilina, el talio, el bromo, el etanol, el etilenglicol y el metanol se pueden dializar porque son sustancias de bajo peso molecular con escasa unión a proteínas plasmáticas. Todo lo que tenga escasa unión de proteínas plasmáticas puede ser lavado, removido, dializado. Así que díganle a los que hacen estudios de contraste, acá nos dice yodo, el yodo no se lava, el gasolina tampoco. Por eso me dicen, pero si te toca diálisis, te hago el estudio hoy para que a la tarde te dialice. No se dialice. El tratamiento dialítico va a tener un requerimiento de acuerdo a la condición que tenga el paciente. Este es un caso de hipertensión endocraniana en el cual, si la hay, va a requerir una terapia de reemplazo renal convencional, y si no la hay que ver la estabilidad hemodinámica. Si tiene estabilidad hemodinámica, podemos iniciar cualquier tipo de terapia convencional, y si no, una terapia convectiva sería lo ideal. Lo que habíamos mencionado un poco de la hemodiafiltración. Entre las terapias modernas de reemplazo renal, tenemos este tipo de diálisis diaria prolongada de baja eficiencia, de baja depuración se llama. Ya no se usa casi, ya no se preconiza mucho porque no ha demostrado la mayor sobrevida y mejoramiento de la mortalidad entre las terapias convencionales y las SLED. Lo dejé ahí porque quería recordarles eso. Algunos preconizaban la de SLED en los pacientes sépticos con insuficiencia cardíaca y grandes. Esta terapia actualmente se ha dejado de utilizar porque hay estudios y trabajos que demostraron que no hay mayor eficacia entre las terapias continuas, intermitentes, con la terapia convencional de 3, 4, 5 o 6 horas diariamente en un paciente complejo en terapia intensiva. En condiciones habituales, la diferencia del KTB prescripto no interesa. Esto es lo más importante. Habitualmente, en los pacientes críticos no se monitorea la dosis de diálisis. Es el día a día, el hipercatabolismo, manejar la hipercalemia, la disnatremia y mejorarle la concentración de volúmenes, porque aquí el KTB no vamos a tener tiempo de medirlo, aquí es necesidad de acuerdo a la condición del paciente. Por último, tenemos tecnologías nuevas. Esto no es propaganda de Fresenius, pero es que nosotros tenemos este tipo de aparatología simplemente para decirles que cualquier máquina de diálisis puede ser transportada a una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios o unidad coronaria, teniendo en cuenta que tiene que haber siempre un proporcionador de agua purificada, y que de acuerdo a la tecnología que tenga, ya sea la convencional o la tecnología que hace que haya mayor circuito cerrado y mayor lavado, entre comillas, de sustancias tóxicas, se deberán utilizar en cada condición. ¿Sí? La insuficiencia renal aguda es una de nuestros mayores enemigos y de las grandes batallas que libramos cuando estamos en las terapias y en las guardias. Y ahí no hay que escatimarle, porque es o un niño, o un anciano, o una persona joven que ha sufrido un evento que actualmente ha hecho que sus riñones caigan. ¿Sí? Esto ha sido un compilado de lo que tenemos de charla. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Quisieran saber algo más?
gustaría que hagan una pregunta, que por ejemplo no toqué nada. ¿Y la insuficiencia renal en los niños? ¿Insuficiencia renal aguda en los niños? ¿Cómo la tratamos? La insuficiencia renal aguda en los niños, dependiendo de la edad y del peso, requiere una terapia sustitutiva que no altere tanto la hemodinamia, que no utilice los vasos porque son chiquititos o pequeños. Por lo tanto, el tratamiento de elección en la insuficiencia renal aguda en el niño va a ser la diálisis peritoneal. La colocación de un catéter a nivel abdominal utilizando el peritoneo como membrana semipermeable para influirle líquidos de concentración tal que haga el intercambio. Y esa sí es una terapia intensiva de tratamiento, que lleva no menos de 10 a 12 horas para que el intercambio hemodinámico sea lo más bajo posible y la depuración lo más alta. Es importantísimo tener en cuenta eso en los niños. La terapia de diálisis peritoneal se preconiza también dependiendo de la condición del paciente, hablando ya de insuficiencia renal crónica, ¿no? Y dependerá de la condición hemodinámica que tenga el paciente. Se preconiza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que no se les puede hacer contracción de volumen, que tienen algo de diuresia residual o que viven lejos de un centro de diálisis, en el cual el paciente se hace el tratamiento manualmente o con una máquina proporcionadora durante todas las noches. La diferencia con la diálisis convencional es que esa diálisis es todos los días, de lunes a lunes. Y tienen que andar con su catéter, ¿no? Que por vida, externamente, por más estética que tenga el cobertor o lo que sea, siempre tienen que andar con el catéter. ¿Más preguntas? Yo le voy a dejar el Power porque no se lo pude pasar, tuve un problemita con el sistema, así que lo voy a mandar otra vez, Pehuen, al Power con todas las presentaciones, ¿sí? Muchas gracias, Iván.